bienvenida a nuestra siguiente invitada, amiga de esta familia sin censura. Déjeme rescatar algunas de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el personaje al que hace referencia el presidente en la mañanera es el protagonista de la última, de la más reciente columna en Regeneración MX de Beatriz Aldaco. Déjeme, pues, rescatar lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador por los dichos de una dictadura plebiscitaria en un evento de Atlas Network, un evento de la conservadora Atlas Network, y lo que dijo, pues, Enrique Krause. Aquí está cómo creo que da cátedra el presidente Andrés Manuel López Obrador al historiador Enrique Krause. El otro día estaba leyendo a Krause, pero más que nada su mensaje de Twitter, haciéndome una crítica, entre otras, ¿no? Dice, dictadura plebiscitaria. Fíjense lo absurdo. ¿Cómo va a haber una dictadura plebiscitaria? Pues es un contrasentido. La dictadura no puede ser plebiscitaria, porque el plebiscito tiene que ver con la democracia. El problema de Krause es que no sabe de política, no sabe de ciencia política. Y además, si está ofuscado, pues más se confunde. Fue a España a recibir un premio del rey y en su discurso dijo de que no había que politizar la historia, que no se tenía que politizar la historia, cuando la mejor definición de política, al menos la que me parece más acertada, es que la política es hacer historia. ¿Cómo la política sin la historia? ¿Qué no decía el maestro Cicerón? Que la historia era la maestra de la vida. Y ahora dice dictadura plebiscitaria. Se afanó demasiado en buscar una frase, pero totalmente contradictoria. Pues ahí están los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y entre el triste de Krause, de Beatriz Aldaco, y el ofuscado Krause del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hablemos precisamente con la escritora y promotora cultural Beatriz Aldaco, porque pues creo que es interesante que el gurú de muchos conservadores ande entre triste y ofuscado, confundido. En fin, Beatriz, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿verdad? También Buenas donde tardes. estás, son tardes donde estás también. Todavía, sí. Buenas Todavía. tardes o buenas Igual. noches, dependiendo del lugar en donde nos estén sintonizando las personas que amablemente nos ven. Beatriz, Claro. pues tú escribes de un triste Enrique Krause, el presidente habla de un ofuscado. ¿Me quieres dar tu opinión primero de lo que dice el presidente de la dictadura plebiscitaria de Krause, que anda otra vez muy bravo en sus declaraciones? Cómo no, escuché lo que dijo en la mañanera el presidente y me parecen unas palabras muy inteligentes y muy lúcidas.
muy al contrario de la expresión completamente desafortunada y paradójica en sí misma que emite Enrique Krause. En efecto, estos dos términos se anulan, o sea, no puede haber una dictadura plebiscitaria, porque la dictadura pues no admite el plebiscito. En sí mismo, la dictadura anula la participación del pueblo, que sería la alusión al plebiscito. Es como, yo aquí anoté una frase, es como decir democracia dictatorial, ¿no? O sea, como si pudieran coexistir el instrumento democrático, pero al mismo tiempo calificar a ese instrumento democrático como dictatorial. Es una contradicción en los términos. Llama mucho la atención la escasez de inteligencia, ¿no? La escasez de inteligencia al acuñar estos términos que si se los diéramos a una persona que elementalmente conoce el diccionario Larousse Ilustrado, tendría las herramientas suficientes para entender que es una contradicción, que es desafortunado, que eso no puede coexistir en la realidad y que no es una realidad en México, ¿verdad? Por eso yo creo que ya le está afectando la tristeza, ¿verdad? Porque hay de tristezas a tristezas. Hay tristezas reales, hay tristezas artificiales, la de él es una tristeza artificial, y al ser una tristeza artificial le está ocasionando ya problemas en su reflexión, en su lógica, o en lo que debería ser una lógica en una persona habituada a la lectura, en una persona habituada a la escritura. Es preocupante verdaderamente y cada vez escala más. Ahí en el artículo que amablemente te agradezco que hayas leído el otro día, te lo agradezco mucho, llama la atención esta escalada discursiva, esta cascada que parte de decir que a él lo ha criticado el presidente o que a él lo ha atacado el presidente, y luego la conclusión es que el presidente ataca la cultura mexicana. O sea, cómo te vas desde el plano individual, desde el ego, desde el amplísimo ego que tiene el personaje, a concluir que un supuesto ataque, que para mí es defensa del presidente, un supuesto ataque a él significa un ataque a la cultura mexicana. O sea, habla primero de ataques a su persona, luego escala al ataque a todos los medios de comunicación, a todos los intelectuales, a todos los académicos, a todos los que participan en la cultura, hasta decir que ataca a la cultura mexicana. Entonces ya está, realmente es delirante, ¿no? Llegan a un punto, ciertos personajes de la oposición por no poder resolver su ubicación, su posición en el nuevo entorno político, llegan completamente al desvarío, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo con Krause, porque realmente sí es preocupante, ¿no? O sea, ya creo que después de esto, tomarlo muy en cuenta a lo mejor ya no es tan enriquecedor, ya puede ser hasta desgastante. ¿Qué más puede decir si ya se adjudica él mismo la cultura mexicana como si fuera el dueño de la cultura mexicana, como si fuera el representante de la cultura mexicana? Entonces ya es realmente pues un desvarío, ¿no? Ya es un despropósito continuo lo que diga. Y ese artículo lo escribí antes de la declaración, esta que tú acabas de mencionar. Entonces, pues es la figura del triste, pero no triste con dignidad, ¿no? Hay tristezas que dignifican a las personas. Esta es una tristeza muy entre comillas que te revela o te devela un ego muy grande y un ego herido que no puede resolver ese conflicto personal, ¿no? Y que lo está trasladando a la esfera pública. Luego, esta otra parte de hacerse la víctima, cuando las opiniones de López Obrador son reacciones a agresiones de Krause, ¿no? O sea, como en los juegos de niños, ¿no? ¿Quién empezó el pleito, señores, aquí? Bueno, lo empezó él, y ya sabemos toda la historia del Mesías tropical y lo que se ha venido dando. Una persona que dice ser atacada y no reconoce o no
puntualiza que fue quien pidió al presidente de Estados Unidos que interviniera con su autoridad de mandatario en el país vecino con AMLO. O sea, no, esa es una gran agresión, un gran ataque ya internacional, o sea, que se dio a conocer ya no de persona a persona, sino que utiliza la facilidad de comunicación con el presidente de Estados Unidos para pedir intervención. Eso no es agredir, eso no es atacar, eso no es violar lo que entendemos por soberanía, y pretender que el presidente se quede callado con estos agravios y luego hacerse la víctima, decir que él está pugnando por la conciliación nacional. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo lo puede documentar? No lo puede hacer, y ahí puse en el artículo algunas citas, ¿no? Comprobando esta parte de su posición. Claro. Dice Enrique Krause,